mis amigos me dicen Priso y en este canal ya tenemos un video probando rizadores para pestañas eléctricos térmicos. Aquí arribita estará apareciendo el otro video que ya hicimos. En ese video pruebo un rizador que compré en Japón, pero para esta ocasión encontré uno aquí en mi ciudad y lo compré en Liverpool. Se trata de es de Conair, que es igual, funciona de la misma forma con baterías. Es un rizador que calienta y te riza las pestañas en un solo paso, sin más. Así que lo vamos a estar poniendo a prueba a ver si funciona o no y qué tal sale en comparación con el otro que compré en Japón. Aquí lo tengo, así que vamos a estarlo comparando. Voy a aprovechar que ya me hace falta un retoque de mis pestañas. Para los que son nuevos en el canal o no saben, yo me hago un rizado de pestañas permanente aquí solita yo en mi casa y ya se me está bajando el rizo, así que próximamente me toca retoque. Les voy a hacer un video de un tinte para pestañas que voy a poner a prueba cuando me toque el retoque. Esperen ese video aquí en el canal, espero traérselos muy pronto. Y ese producto me tiene también un poquito intrigada. Pero antes, si a ti te gusta el K-Beauty, el maquillaje coreano, la cosmética coreana o los productos asiáticos en general, el maquillaje o probar productos de ese tipo que son un poquito extraños, te invito a suscribirte a este canal porque es de lo que platicamos aquí. Voy a empezar enseñándoles cómo viene el producto. Viene en una cajita bastante bien, con todos los detalles del producto. Yo ya lo abrí, ya lo chequé porque es para saber si funcionaba o no, porque estuve probando mis baterías. Para este tipo de productos, como usan una resistencia, es muy necesario que tengan una pila que sea nueva. Entonces estuve probando las pilas que yo tenía en mi casa para ver cuáles seguían funcionando y cuáles no. Entonces siempre les recomiendo que usen una pila nueva o que sepan que todavía está muy nueva, porque si la pila está muy bajita no les va a calentar tan rápido, se va a tardar más. Entonces hay que tener en cuenta eso, lo de la batería. La pila no viene incluida, usa una AAA, yo le puse esta. Entonces nomás lo abrí para confirmar que servía y que la pila funcionaba. Como les cuento, este producto lo compré en Liverpool, me costó 279 pesos, aquí tengo el recibo. También me compré el refil de mi rímel de Yuya. 279 pesos se me hace un precio bastante económico para lo que es, y si se funciona pues se me hace un precio muy aceptable. Serían como que 11 dólares, 10 dólares. Les busqué el link de este producto en Amazon porque cuando lo compré dije yo, uy, súper bien, porque seguramente como es de Conair podemos conseguir en más partes de Latinoamérica. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que no lo encontré. Igual lo voy a seguir buscando y si encuentro el link de alguna tienda internacional o algo así que puedan conseguirlo, se los voy a dejar en la descripción del video. Siempre dejo links abajo en la descripción. Este otro rizador que me compré en Japón, yo me acuerdo que me costó como 700 yenes. Aproximadamente casi al mismo precio, entre 200 algo, 300 pesos máximo. Igual voy a checar en otro video y si sé el precio exacto de cuánto me costó aquí se los voy a poner. Pero yo sí me acuerdo que sentí que me costó un poquito más que porque había otra versión de estos rizadores que era más económico. Yo me compré el de la gama media, había más caros obviamente. Y la verdad es que el empaque del nuevo de que compré, el de Conair, está súper bonito. O sea, la calidad del plástico, la forma toda ergonómica, así se me hace súper bien. O sea, este se ve como un plástico un poquito más como económico y este no, se ve como un plástico bueno y me costó, como les digo, para lo que me costó y todo eso, está genial. Aquí vienen las instrucciones y en las instrucciones dice, aquí le voy a quitar la tapa, que lo tenemos que prender y esperar a que esta cosita de color azul se cambie de color blanco. O sea, esto nos va a indicar cuando el rizador está listo para ser usado y eso me encantó, amigas, porque en comparación con este otro rizador, lo prendes, se prende un foquito rojo y tú no sabes cuándo está listo para ser usado. Tú ahí le calculas, le esperas 10 segundos creo o algo así. Y ya que está suficientemente caliente es cuando lo usas. Y no. Como ya lo aprendí, ya siento que está empezando a calentar. Ya aprendí también para que los dos vayan funcionando más o menos al mismo tiempo. En este ojo voy a probar y en este otro, aunque ya sabemos cómo resultó Después de ese video lo seguí utilizando, amigas, y seguí teniendo los mismos resultados, la verdad. Muy bien, aquí ya pasaron unos segundos y ya vieron cómo empezó a cambiar de color. Ya vieron, se pone como de un lila pastel, más o menos. Eso me encanta, les digo, porque el hecho de que tenga indicador, pues tú ya estás segura de que en cuanto ya esté listo ya lo puedes usar. Es algo muy rápido, ¿ya vieron?
está cambia de color súper rápido. Si a ustedes no les gusta esperar, no se preocupen porque esto dura segundos. Inclusive lo puedes prender en lo que te pones el rubor, en lo que te terminas de poner labial o hacer las cejas, y en lo que estás haciendo eso, pues ya tu rizador va a estar listo para ser utilizado. Yo creo que ya está yo creo que ya es blanco, o sea, en comparación de cómo estaba. Así que lo voy a empezar a probar. Dice, coloque cuidadosamente el cabezal calentador cerca de la base de las pestañas para que la punta curva se ajuste al contorno de las pestañas. Pero sin tocar el párpado. Mantenga el peine ligeramente hacia arriba de 8 a 10 segundos y posteriormente deslice lentamente hasta las puntas. Repite esto cuantas veces sea necesario para rizar las pestañas y posteriormente aplica una capa de máscara de pestañas si lo desea. Cuando termine, deslice el botón hacia abajo y pues para apagarlo y ya. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Eso de que diga que se ajuste me llamó mucho la atención. Se siente tibio, no muy caliente. Es de una forma segura para nuestro ojo. Estoy agarrando un espejo porque me dio miedo. Entonces lo que vamos a hacer es así. Vamos a esperar unos segundos para que el cabezal se adapte a nuestro ojo y voy a subirlo lentamente. Como vieron, pues mis pestañas sí se ven bastante bajitas porque ya me va a tocar el retoque, entonces yo creo que es el mejor momento para probar estos productos. Voy a volver a repetir otra vez desde la base, unos segundos y subimos. Yo digo que sí está rizando. ¿Ustedes qué piensan? Voy a hacerlo de este lado. Sí noto una ligera diferencia, pero no es algo así muy grande. Voy a hacerlo de la parte exterior del ojo. La verdad es un calorcito que me agrada. A mí no me molesta. Y subí. Bueno, en el otro video les contaba que yo tengo un trauma usando estos rizadores porque siento que me arrancan las pestañas. Entonces siempre busco alternativas para ese tipo de productos. Y yo digo que sí me rizó un poquito las pestañas. Sobre todo aquí de lado se pueden ver las puntas. ¿Ya vieron? Ahorita como no traigo máscara de pestañas, casi no se me ven mis pestañas. Pero yo sí noto un rizo. Sí se ve, o sea, sí se ve una diferencia. Voy a rizar un poquito en las puntitas. Voy a dejarlo aquí un ratito. Y vean, sí levanta, aunque sea poquito, sí levanta, sí levanta. Sí, cómo no, sí funciona. Aquí lo estoy viendo yo. Y sí se ve una diferencia, o sea, de un ojo a otro, inclusive ahí se nota. Sí, amiga, sí funciona. Lo que noté luego es que este calienta un poquito más que el otro. Sí se siente un poquito más tibio. Ahora voy a usar el otro rizador, el que compré en Japón, que por cierto siento que no está calentando. Del otro lado voy a esperar a que caliente un poquito más porque siento que no estaba bien prendido. Primero voy a rizar los dos lados y luego voy a poner la máscara de pestañas para ver si hay alguna diferencia. Bueno, así sería este ojo, sin cero rizo, sin hacerle nada. Así se ven mis pestañas. Se me ven un poco claritas porque pues me maquillé, pero pues mis pestañas son invisibles. Aquí está, ya se supone que ya debería estar listo este rizador, pero no se siente para nada caliente. Este rizador le puse una mejor pila que el otro. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a aguantar ahí unos segundos y vamos a subir. La verdad siento que casi no está calentando y casi no se ve diferencia. La diferencia de los cepillitos se me hace que es abismal. O sea, en estos hoyitos entran tus pestañas y es como cuando se calientan y se van curviando. Este nada más es como un cepillito de plástico que cuando los pones aquí en lo caliente se supone que es lo que debe de funcionar. Pues la diferencia es mucha. Yo creo que este tipo de cepillos es mejor porque casi no se están rizando mis pestañas. Y luego el calor no es muy potente, la verdad. Casi siento que casi no, en comparación uno con el otro. Todavía tengo la sensación caliente en este ojo y aquí no siento nada. Igual voy a seguir intentando dando más capas. Yo creo que eso va a ser lo mejor que podemos lograr. Ahora voy a pasar a poner máscara de pestañas y después voy a volver a repasar con los rizadores para ver si levantan un poquito más. Voy a estar usando esta máscara de pestañas en color negro. Sí se van a ver, sí, porque sí. Quería hacer todo lo posible de hacer esto rápido porque no quería que mi rizo se me bajara ya que se enfriara o algo así. Pero no, yo noto que sí se ve bonito, sí destaca mis pestañas. Cuéntenme si alguien más ha utilizado este tipo de productos o algún producto diferente para hacerse las pestañas. Pues la verdad, siéndole sincera, sí las veo más paradas de lo normal. Sobre todo comparándole con los últimos videos que les hice de maquillaje. Las siento bien como abiertas, así bien
paraditas hacia afuera. ¿Vean? O sea, no me dejarán mentir, pero si puedo les voy a poner una comparación con el último video que grabé antes de este, para que vean lo mucho que se me abrió las pestañas. Enchuca, amigas. Hasta siento que me pegan con la parte de arriba. Ahora voy a ir con el otro lado. Y este sí lo siento un poquito más bajito. Con un cepillito me voy a quitar los grumos porque en esta área siento que sí me quedaron muchos grumos. Y aparte me manché. Amigos, espero no pegarse el coronavirus atrás del internet. Me dan ganas de estornudar otra vez. O sea, solo yo me dan ganas de toser en un video de máscaras de pestañas. O sea, ahorita regreso, ¿ok? Vamos a ignorar los manchones de rímel, por favor. Los intenté arreglar, pero esto fue lo mejor que pude lograr. Aquí se ve a simple vista que este lado se ve más bajito y este más alto. Lo que quiere decir es que el rizador sí funciona. El único problema que le veo es que te vas a tardar un poquito más. Yo creo que ya agarrándole el rollo, nomás te lo pones y ya lo vas a hacer como automático. Como estos que nomás haces en un paso y así ya. Pero sí bastante, la diferencia se puede ver aquí. Es bastante grande. Se ve muchísimo más abierto este ojo que el otro. Y estoy usando la misma máscara de pestañas. Ahora vamos a volver a calentar los rizadores y les voy a dar otra pasada de rizado. Una vez que la máscara pues ya secó, lo que hace es como derretir la máscara de pestaña y hacer que se paren un poquito más. Muy bien, mi rizador ya está listo. Voy a volver a hacer el mismo procedimiento para tratar de alcanzar un nivel más alto de rizado. También lo bueno de usar calor después de haberse puesto máscara de pestañas es que nos va a ayudar a derretir la máscara, quitar el exceso y que las pestañas se vean más naturales. Movimientos en zigzags y me espero unos segundos y hacia arriba. Aquí en las puntitas. Yo digo que sí levantó un poquito más y que hizo exactamente eso que les digo, que me quitó el exceso de máscara. Así es como se ve. Inclusive me pusiera a poner otra capa de máscara para que se me vieran todavía más destacadas las pestañas. Yo creo que voy a hacer eso. Por propósitos exagerados de este video. Pero como las pestañas están como que súper duras, como que casi no me agarra bien. Simplemente lo estoy aplicando en las puntitas, donde siento yo que le hace falta un poquito más. ¿Cómo la ven ustedes? Yo sí los veo bastante bien hechas. Inclusive les voy a dar otra pasada para ver si los puedo levantar aún más. Ya vieron, me manché porque como la máscara de pestañas está recién aplicada y pues la estoy derritiendo con el calor del rizador, ya hice un manchadero. Ahora vamos a probar con el otro lado. Voy a volver a hacer otro intento. Está prendido mi rizador, ahí se ve el poquito rojo. No, definitivamente no me gusta este rizador. Casi no calienta, de hecho. Acaba de pasar eso que les dije. Fui a cambiarle la pila al rizador porque se me hacía muy raro que no calentara y vean lo diferencia. O sea, se pone hasta todo rojo en comparación de cómo se veía hace rato. Por eso es muy importante que le pongan una pila buena, porque a lo mejor si usan una pila que pues esté ya muriendo, se van a decepcionar y van a pensar que el producto no funciona cuando en realidad sí, pero estamos usando una pila fea. Estoy volviendo a probar el rizador este. Ya una vez ya calentito se siente la diferencia, sí se siente bien calentito. Pues sí levanta un poco las pestañas, no mucho, hace el esfuerzo. ¿Se logra ver una diferencia? Pues como veredicto final, para no alargar mucho el video innecesariamente, sí funciona nuestro rizador, se ve súper bien, sí levanta las pestañas. Sobre todo yo quise comprar este producto para aquellos días donde mi rizo, ese permanente que me hago, ya se está bajando, ya no está tan arriba. Entonces en lo que me toca un retoque lo puedo utilizar hasta que ya me lo haga, o simplemente cuando quiero todavía un look más dramático. ¿Que lo recomiendo? Sí lo recomiendo. Y luego el precio está súper bien, está muy práctico, tiene su indicador, la forma muy ergonómica, tiene su tapita, muy higiénico todo, sobre todo pensando que es algo que usamos directamente cerca de nuestro ojo. Y nada, amigos, estén pendientes para el nuevo video que les voy a hacer del el tinte para pestañas. Seguramente esta semana estuvo muy loca, grabé 3 videos de seguido. Espero que les gusten estos videos probando sus productos. Si es así, deja tu like para yo animarme a comprar más cosas raras y traérselas a ustedes. Y nos estaremos viendo para la próxima. Adiós.